Tenemos en este momento otro gran invitado, mi Monique. Un gran invitado en nuestro programa, es actor, también comunicador social, nació en Cali, padre de 3 hermosos hijos y de otro que viene en camino. Toda la noche lo vemos como Manuel Solás en Azúcar. Él es Juan Pablo Gamboa de Las Mañanas con Uno. Juan Pablo, bienvenido, socio. Gracias, me encanta estar aquí. Pues estamos como pendientes, claro. Sabemos que tus múltiples ocupaciones, ¿no? De lanzamiento y que la grabación de La Viuda y que la señora y que todo lo que está pasando lo debe tener 24 horas non-stop, Juan, pero bienvenido. Muchas gracias, es verdad, he estado bastante ocupado, pero pues hago lo posible por sacar el tiempito y salir a hablar de las cosas que estamos haciendo. Excelente. Protagonista en este momento de la segunda edición, por decirlo de alguna manera, la segunda versión de Azúcar. Háblanos de tu personaje. Bueno, mi personaje es Manuel María Solás, es un poco el motor de todos los problemas que ocurren en la historia. Eso me encanta porque pues, realmente le da la línea narrativa a todo el tema, ¿no? Es un hombre errado, que eso es otra cosa, pues que nos encanta a los actores poder tener un personaje controversial, que tenga sus pros y sus contras, ¿no? Ha sido un reto porque hemos trabajado mucho el rango de edad, desde los 30 hasta los 80 y pico de años, y por otra parte el reto de hacer un trabajo no mejor sino diferente al original, que sí. Mucha gente lo sigue, es tradicional, ¿no? Sí, sí. ¿En qué se diferencia de ese personaje del Azúcar inicial, de hace unos 25 años? Bueno, yo no quise ver mucho del Azúcar. De hecho, yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando salió el no te primer tocó Azúcar. entonces. ¿Ese personaje quién lo hizo en esa época? Gerardo Francisco. Gerardo. claro. Yo a Gerardo lo conozco. Yo vi un poquito nada más, como que vi la línea por donde iba. Yo quería, digamos... yo creo que Gerardo lo llevó por el lado más villanesco, o sea, como el perro, el responsable. Sigue siendo, yo no voy a defender a Manuel María en ese sentido, sigue siendo perrongo, pero trato de humanizarlo un poquito, trato de encontrarle ese aspecto donde la gente dice, no, pero mire, pero sí es bueno, no, pero es De que... alguna manera un Buscarle el pretexto de ladito ser sensible. humano. Sí, encontrarle las causales, ¿no? Veamos un pedacito, si quieres, de una parte. Vale. Aquí está. Debe estar que pagando trabajadores, ¿cierto, mija? Si hombre trabaja. Qué vaina que esa negra se haya dado cuenta. Y quiera Dios que nadie más. ¿Cómo así? ¿Con quién venía Lola? Sola. Pero andaba preguntando por la niña Caridad. Que es que lo estaba buscando a usted. Negra, tengo que ir. ¿Cómo me gustaría darle el hijo varón que tanto quiere tener? No sabes el problema que se me arma si vos resultas preñada. Pero aunque nos separaran, ese hijo nos uniría para toda la vida. Como estamos bien. Vea pues, cómo me alegra encontrarlos aquí. Raquel, qué bueno que hayas venido. ¿Ah? Benditos los ojos que te ven. ¿Qué hubo, Alejandrina? Pero cómo estás de bonita. Gracias. ¿Ah? Manuel María, casi no llegas. Deja de trabajar tanto, hombre, por Dios. Deja de trabajar tanto, ¿no, Manuelito? Qué cosa, ¿no, socio? Yo no Qué había trabajo, ¿no? Qué estrés el que te mantienes ocupadísimo. Ve, en esa época, ¿cómo era de importante para un hombre el que hubiera un macho dentro de la generación, ¿no? El macho alfa. Sí, es que era la hija perfecto, ¿no? Pero el hombre tenía que tener en su cabeza de que era importantísimo que hubiera hijo varón. Sí, ¿Ah? sí. Sí, no, y además que estas cosas no eran tan mal vistas. Yo creo que las mujeres aguantaban mucho, porque igual yo creo que no le cambiaría el sentimiento a alguien ver que su marido andaba pues con otra por ahí, pero se acostumbraban a quedarse calladas, ¿no? A guardar la cosa. Y Procesión por dentro, ¿no? sí, eso pues es tenaz. Por el que dirán las demás. Sí, Para claro, venir a ser juzgado. claro, era muy machista. Sí. ¿no? Claro. ¿Y él se enamora de todas las mujeres con las que Sí, comparte? tiene
tiene un grado de amor. Yo creo que es diferente con cada una, ¿no? Pero esa es una de las cosas que digo de Manuel María, donde lo humanizo, es que no es por abusar por de ella. pasión. O sea, no es por morbo únicamente, No, sino hay un cariño, hay algo, y eso es lo que complica las cosas, porque cualquiera se lanza a defenderlo. Claro. ¿No? A mí me toca defender mi personaje al construirlo. Entonces tengo que tener un origen de lo que hago que sea válido para él. Y entonces eso es lo complicado, uno llegar a justificar eso. sí, no es fácil. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de tu personaje, de Manuel? Ay, pues de alguna manera, pues yo creo que esa parte no machista, sino animal, que los hace un poquito perder el cerebro, esa es la parte que me cuesta un poquito a mí interpretar, porque sí, es una parte muy animal, pero es que uno tiene que hacer la diferencia y saber que uno es un ser pensante y sobreponerse a esa parte sexual, ¿no? Que busca poner la semilla donde sea, ¿no? Sí. Eso es como lo más complicado. ¿Y lo que sí te gusta de él? Que sí es un ser sensible, sí piensa en los demás a pesar de todo eso, ¿no? Y busca el bien por todos, ¿no? Él mismo se complica porque sí, querer a más de una persona, pues que complique, ¿no? Claro. Sí. Uy, esa escena sí que es fuerte. Cuando ¿Esta la es la que pequeñita estamos se da viendo? cuenta que Ay, sí. Duro, ¿no? está en esas... Sí, ahí de hecho teníamos que marcar mucho eso, lo hablamos mucho con Carlos Moreno, el director, que había también una cuestión en la tradición femenina de la época que era no dejarse tocar, sino en caso de tener un hijo y en una forma muy tradicional. Y una de las cosas que le atrae de Sixta es que viene siendo ya una atracción sexual muy animal, que eso también es una realidad. Entonces empieza a pesar la balanza, ¿no? Claro, sí. Sobre todo que allá en esa época, dicen, ¿no? Porque pues, nos cuentan los abuelos y los bisabuelos eran... sí, todo era como todo tapadito, todo como que... Mucho El tabú. rotico en la sábana. ¿Ah? El rotico en la sábana. El rotico en la sábana, como agua para chocolate, sí. Sí. Como todas esas películas donde las cosas tenían un pudor absolutamente increíble. Bueno, Juan, lo vimos, y yo tuve la particularidad también de encontrarlo, lástima, no la pude ver toda, en el Festival de Cine de Cartagena, entrevistando a doña Sarita. Lo vi de entrevistador muy bien, bueno, es comunicador social finalmente, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con Susan Sarandon Pues en el festival? increíble porque, digamos, desde la universidad no había seguido yo la parte del entrevistador y me dio mucha risa ver de repente en las pantallas que decía Juan Pablo Gamboa, periodista, pues no, muy raro. Pero fue todo muy sorpresivo, sentí yo que me habían llamado, sobre todo por el inglés, pero preparé las preguntas yo, me puse en la tarea y dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Y me sorprendió muchísimo. Me encantó, pude abrirle un poquito a ella, una ventanita de ella para que compartiera y pues tuvo un impacto buenísimo porque esto se vio, la noticia salió de aquí, se fue Sí. para Inglaterra, para Estados Unidos, hasta en Rumanía se alcanzó a ver ¿En serio? por unos comentarios que hizo políticos. Y dije, Sí. bueno, pues para mí lo interesante fue preparar una entrevista y yo decía, a ver, esta pregunta, y yo decía, no, me pongo en los zapatos de ella. No, eso es una bobada. ¿Cuántas y preguntas buscaba. descartaste? No, pues... De las que se te venían en la cabeza y decías, no, me pongo en el lugar Hoy de por ella, ahí no, no. unas 7. Yo iba pensando en unas 5 preguntas, pero tuve que empezar otra vez y buscar de pronto el ángulo por donde Claro. podría ser interesante. Además por los tiempos de la entrevista, porque Claro. también, digamos, había una, me imagino, una limitante en cuanto al tiempo de ella Sí, de nos conceder la daban, entrevista. al principio me habían dicho que 20 minutos, pero nos dieron 10 minutos a cada medio. Éramos 3 medios. Finalmente ella me dio casi 13 minutos, entonces me sentí privilegiado porque dije, bueno, pues chévere. Lo que pasa es que también le di papaya. Le pregunté sobre la política en Estados Unidos en este momento. Claro, y creo que ella es simpatizante de Anderson. De Bernie Sanders. De Bernie Sanders. Sí, ella ha sido activista desde los 60s, pero he sabido pues que ha seguido mucho la campaña de él y sobre todo en contra de Donald Trump, porque eso es otro tema, ¿no? Entonces, pues abrí un poquito ese espacio para que ella hablara del tema y sí, ahí se regó a hablar del tema y bueno, pues chévere porque cogió para afuera. Y es que, Mónica, una de las ventajas también de Juan Pablo, independientemente de que es actor y ya sabemos que como comunicador social lo ejerce divinamente, es que duraste mucho tiempo en los Estados Unidos. Entonces, digamos que te mueves un poquito como pez en el agua cuando estuviste tanto tiempo en Los Ángeles, en Miami. El hombre fue parte de la producción del show business. Entonces, no era tan complicado, digo yo.
en ciertas circunstancias, encontrarte con una vedette de Hollywood como ella. Sí, no, digamos que pues muchas veces me tocó trabajar con gente de este calibre, ¿no? Cuando estaba en producción. Pero por otra parte también estaba la fluidez del inglés, pues mi mamá es norteamericana, tenemos familia allá, entonces uno tiene esa parte cultural, no solamente bilingüismo, sino biculturalismo, digamos, si es que es una palabra. Entonces se facilita un poco, ¿no? Poder ir por ese lado y buscarle, ¿no? Por el lado gringo. ¿No alcanzaste a ejercer apenas te graduaste de la universidad como comunicador? No, yo entré más por el lado de producción. ¿De producción? Sí, no, pues yo fui a la universidad, pero después fui mesero mucho tiempo, eso también es ser comunicador. Espérate, pero... ¿En Cali o aquí en Bogotá? En Nueva York. En Nueva York. ¿Y la comunicación social la estudiaste dónde? En Hofstra University en Long Island. En Long Island, exactamente. Y por ese motivo me imagino que los primeros pasos que diste también como actor fue en Estados Unidos, antes de llegar a Colombia. Sí, aunque bueno, en esa época estaba yendo a muchos castings, veía mucha gente esta importante en la calle y pues yo decía, ay, cómo quisiera llegar a eso, pero estaba un poco la frustración de entrar a un casting y ver que todo el mundo era igualito que uno, se vestía igualito que uno, ¿no? Mucho mono. Y que uno estaba verde en el tema, ¿no? Entonces me dediqué mucho tiempo a la producción, estuve trabajando en documental sobre todo, pero sí, detrás de cámara. Co-partner de Simón Brand también. muchos Sí, videos con Simón hiciste, trabajé, estuvimos en los inicios en Miami haciendo los primeros chiros Primeros videitos, con me las imagino que- uñas. Y el primer papel que haces ya como actor es... Sí, en televisión, el primer papel que hice, bueno, primero hice un papelito como de 2 líneas en una novela que hacía Canal América con Televisa, Sí. se llamaba María Elena. y Hice ahí un papel tuviste de un- ya Parlamento. Pero sí, Parlamento, porque era recepcionista de hotel y tenía 2 escenas. Oh, qué ¿Y bien. recuerdas qué te tocaba decir? No recuerdo bien, pero me acuerdo que recibía al protagonista con su amante y después llegaba la esposa del protagonista, entonces me tocaba como que, aquí algo pasa, ¿no? Pero muy chévere, era un ejercicio, estaba muy nervioso, pero de ahí ya se abrió la cosa para tener un papel ya regular en una novela que se llamó Morelia, de Televisa. Y ahí ¿Morelia? sí, ahí tuve un papel, pues hacía de rival de Arturo Peniche. Y bueno, eso también fue ¿Eso difícil. estamos hablando de qué añito? Estamos hablando del año 92, por ahí. Y Arturo Peniche era como de los galanes Claro, de ese entonces. el galán del momento, era sí, un fue galanazo. muy querido conmigo. Muchos tienen fama de ser muy divos y todo eso, pero Arturo fue muy bueno conmigo, me ayudó a aprender el apuntador, por ejemplo, que me tocó hacerlo. Yo no fui a ninguna escuela, sino que me tocó al aire. Wow. Entonces, ¿De por eso a apuntador? veces en Morelia estoy así en escena y de pronto hago, ¿no? ¿Cómo te daban las instrucciones por ese apuntador? Porque es diferente uno, digamos, como periodista, comunicador, que te van dando órdenes y tú las vas siguiendo a lo largo de una entrevista o de Sí. pronto leer un prompter. Pero ya al momento de actuar, Pues nos mandan los textos y también instrucción a veces, ¿no? Ya te dicen con qué cámara estás, entonces buscas la cámara y si estás empezando estás nervioso, pero son, digamos, un señor que le está leyendo los textos a uno y a veces pasa que le actúan a uno por el oído. ¿así? Entonces uno ya para- le postan la Le ponen voz y la todo. intención. ponen intención. Uy, pero tenaz. Entonces ya le toca a uno decir, "Ey, déjame a mí, hombre". Hable y pum, hable. El hombre se apodera de... Sí, sí. Las sí. instrucciones también de ríase, Sí, llore. sí, no, hay casos por ahí, de pronto lo han oído porque es un caso muy típico que de repente el apuntador dice, y entonces, te odio, mutis. Y dice el actor, te odio, mutis. No, ¿Y ese mutis qué? pues quiera que salga de escena, ¿no? Ay, no. Ay, Juanpa, pues bueno. Errorcitos. Anécdotas. Anécdotas. Qué buen papel estás haciendo, por supuesto, en Azúcar con este personaje, que Gracias. en este reload del Azúcar contemporáneo. También estás en La Viuda. Claudito nos estaba contando que eres, papá, eres el haces papá del personaje en La Viuda. Soy el papá de Claudio, sí. Le estaba preguntando tras cámaras a Juanpa que si le ha pasado, porque ha sido muy curiosa esta serie, porque es un tema finalmente de casualidades. Claudio tuvo su accidente, Angie tuvo su accidente. Entonces le preguntaba, Juan, ¿usted bien? Entonces, pero socio, ¿no se salvó? Tampoco. No me salvé. No, ¿qué te pasó ahora? No, afortunadamente no fue un accidente, que pues eso yo creo que es más traumático, más doloroso, pero resulta que me dio Zika. Fui uno de los Imagínate. primeros en esta alerta de Zika que ¿En dónde hubo estaban grabando? En Girardot. Ah, claro. Todavía, digamos, se hablaba todavía de chikungunya, pero ya había pasado la epidemia Claro. y todavía no reventaba esto del Zika. Pero lo más grave del Zika, aparte de Juan, es que su señora, embarazada,
Claro. Sí, sí, el problema fue... Porque es que el Zika realmente, para hablar del sufrimiento personal, pues no es tan grave, es como el hermanito bobo del chikungunya, ¿no? Te sientes mal, tienes fiebres de delirio y cosas así, pero hasta ahí, los brotes y ya. Pero entonces ya viene el caso de que en esos días quedó embarazada mi esposa. Uy. Y ahí el susto. Estuvimos nerviosos durante un buen mes y pico esperando una ecografía hasta que nos dieron la noticia que no, que todo bien. Afortunadamente. Sí, y pues ahí pues obviamente está el otro aspecto que es un poco controversial ahorita. Se habla mucho de si realmente tiene que ver con esto de deformaciones. ¿De la y microcefalia? Guillain-Barré y Sí, todo eso, ¿no? es muy... eso se está discutiendo mucho porque el ginecólogo le dijo a mi esposa, eso se necesitan como 2 años para comprobarlo. Entonces... Bueno, no me voy a meter a desmentir algo que de pronto es una alerta que tienen que cuidar, Claro. pero sí, nos dio esa tranquilidad por lo menos. ¿Y tu esposa en este momento cuántos mesecitos de Va embarazo? para 4, va para 4 ¿Y ya meses. sabemos, niño o niña? ¿A esta altura, sí? 70% niño, 30% niña, no sabemos todavía y bueno, casos se han dado, entonces no podemos confirmar. El 30 de marzo tenemos una ecografía donde ya Y se ahí va a sí, el determinar. 100% lo aclara. Sí, ahí sí ya vamos a saber qué ropa comprar. Pues enhorabuena a tu señora, como siempre, nuestro cariño. Gracias. Éxitos totales, no solamente en Azúcar, sino en todos tus proyectos. Las redes sociales rápidamente tuyas. En Maqueiros 1 en Twitter. Y, ¿Cómo? En Maqueiros 1, perdón. Si es ¿Y por qué el MAK, Maqueiros? eso es un nombre que yo me inventé cuando estaba en Maqueiros, ahí está, bachillerato. con K, Un club de Maqueiros. amigos que ¿Y teníamos. tu apodo era Maqueiros? Pues algunos me decían así, pero era más de otros amigos. Pero yo me quedé con ese nombre toda la vida, entonces Maqueiros. Maqueiros con K, MAKEIROS 1. En Twitter, sí. Ok. Y bueno, en Facebook soy Juan Pablo Gamboa y pues ahí verán por mis fotos. Muy bien. El aplauso para Juan Pablo. Muchas gracias.